Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un rumor, una especulación que ha estado circulando por los rincones más oscuros de Internet, un susurro que algunos consideran leyenda y otros una verdad oculta. Vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos de los nombres más grandes del mundo del entretenimiento turco, y la posibilidad, el rumor, la insinuación de un romance secreto. Antes de que empecemos, déjenme recordarles que aquí en el canal nos dedicamos a explorar las historias detrás de las cámaras, los rumores, las teorías y las verdades a medias del mundo del espectáculo. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora, sí, Engin y Tuba. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos, evocan imágenes de química intensa, miradas cargadas de significado y actuaciones que te roban el aliento. Han compartido pantalla en varias ocasiones, siendo Kara para Aşk su proyecto más icónico, un drama que los catapultó a la fama internacional y que al mismo tiempo alimentó las llamas de la especulación. Porque admitámoslo, la química entre ellos era innegable. En cada escena, en cada diálogo, en cada mirada, se sentía una conexión que trascendía la pantalla. Y es precisamente esa conexión la que ha llevado a muchos a preguntarse, ¿es posible que esa magia, esa intensidad, se haya extendido más allá del set de grabación? La respuesta, como siempre, es complicada. Ni Engin ni Tuba han confirmado jamás ningún tipo de relación romántica. De hecho, ambos han sido bastante reservados con sus vidas personales, manteniendo un perfil bajo y evitando la atención innecesaria de los medios. Sin embargo, el silencio no siempre es sinónimo de inocencia, ¿verdad? Y en el mundo del espectáculo, donde las apariencias pueden ser engañosas y la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo, es fácil caer en la tentación de creer en lo que queremos creer. Entonces, ¿qué evidencia tenemos más allá de la obvia química en pantalla? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Existen testimonios de personas que trabajaron en Kara para Aşk, que afirman haber presenciado momentos de complicidad entre Engin y Tuba, miradas cómplices, risas compartidas, incluso gestos de afecto que, según estas fuentes, parecían ir más allá de la simple amistad. Pero por supuesto, estos testimonios son anónimos. No podemos verificar su autenticidad ni saber si están basados en la verdad o en simples rumores. Y aquí es donde tenemos que ser cautelosos y evitar caer en la trampa de la especulación sin fundamento. Además de los testimonios, también existen fotografías y vídeos que han circulado por Internet, mostrando a Engin y Tuba juntos fuera del set de grabación. En algunos de ellos se les ve compartiendo una cena en un restaurante, caminando por la calle, o incluso asistiendo a eventos juntos. Pero de nuevo, estas imágenes no prueban nada de manera concluyente. Podrían ser simplemente amigos, compañeros de trabajo que disfrutan de la compañía del otro. O podrían ser parte de una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés del público. Lo que sí es cierto es que la relación entre Engin y Tuba ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios y los fans. Cada gesto, cada palabra, cada mirada ha sido analizada hasta la saciedad en busca de una pista, de una señal que confirme la existencia de un romance secreto. Y hasta el día de hoy, la respuesta sigue siendo un misterio. No hay pruebas contundentes que demuestren que Engin y Tuba hayan tenido una relación romántica. Pero tampoco hay pruebas que lo nieguen rotundamente. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que lo más importante es recordar que se trata de la vida personal de dos personas que tienen derecho a la privacidad y al respeto. No podemos basar nuestras conclusiones en rumores, especulaciones o testimonios anónimos. Podemos admirar su talento, disfrutar de su trabajo y apreciar la química que comparten en pantalla. Pero no podemos invadir su privacidad ni pretender saber lo que sucede detrás de las cámaras. Quizás algún día Engin y Tuba decidan compartir la verdad sobre su relación. Quizás algún día sepamos si realmente hubo algo más allá de la amistad. Pero hasta entonces, lo único que podemos hacer es respetar su decisión de mantener su vida personal en privado y evitar alimentar rumores y especulaciones sin fundamento. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Engin y Tuba son dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía. Han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo con su trabajo y han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados.
Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público son lo que los convierte en estrellas. Y eso es algo que nadie puede negar. Así que ahí lo tienen. Un vistazo a la historia, al rumor, la leyenda del supuesto romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Una historia que por ahora sigue siendo un misterio, pero que sin duda seguirá fascinando a los fans de todo el mundo. En resumen, exploramos la intensa química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, alimentada por su trabajo en Kara para Aşk, y los rumores persistentes sobre un posible romance secreto. Analizamos los testimonios no confirmados y las fotografías que circulan en línea, enfatizando la importancia de respetar su privacidad y evitar caer en especulaciones infundadas. Concluimos que a pesar de la fascinación del público, no hay pruebas concluyentes de una relación romántica, pero que su talento y dedicación son innegables. Gracias por acompañarme hoy en esta exploración de los rumores y misterios del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de un romance secreto entre Engin y Tuba? ¿O creen que es simplemente una especulación sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me interesa mucho conocer sus perspectivas. Y por supuesto, antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y explorando los temas que les interesan. Así que no esperen más y suscríbanse ahora mismo. Ahora bien, profundicemos un poco más en los factores que han contribuido a este persistente rumor. No se trata simplemente de la química en pantalla, aunque esa es, sin duda, la chispa que encendió la llama. Hay otros elementos en juego, detalles sutiles que han alimentado la imaginación de los fans y los medios. Uno de ellos es precisamente el secretismo que rodea la vida personal de ambos actores. En una era dominada por las redes sociales y la sobreexposición, Engin y Tuba han optado por mantener un perfil bajo, revelando poco sobre sus relaciones y prioridades fuera del trabajo. Esta actitud, aunque comprensible, también ha creado un vacío que los fans han llenado con sus propias interpretaciones y fantasías. Otro factor importante es la propia naturaleza de Kara para Aşk. La serie, un thriller romántico lleno de intrigas y emociones, presentaba a Engin y Tuba como Ömer y Elif, dos personajes profundamente conectados por el amor y la tragedia. La intensidad de su relación en la pantalla, la forma en que se miraban, se tocaban y se apoyaban mutuamente, era tan convincente que era difícil para el público separar la ficción de la realidad. Además, la serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, llegando a millones de hogares en todo el mundo. Esto significó que la química entre Engin y Tuba se expuso a una audiencia global, amplificando el rumor del romance y generando un torrente de comentarios, análisis y teorías en las redes sociales. Pero, ¿qué dicen los expertos? Los psicólogos y sociólogos que han estudiado el fenómeno de las parejas en la pantalla y su impacto en la audiencia señalan que es común que los espectadores proyecten sus propias fantasías y deseos en los actores. Cuando una pareja en la pantalla transmite una conexión genuina, es fácil para el público creer que esa conexión se extiende más allá del set de grabación. Además, la industria del entretenimiento a menudo alimenta estas especulaciones, ya que un romance rumoreado puede generar más interés en un proyecto y aumentar su popularidad. Los productores y los medios pueden ser tentados a jugar con los rumores, creando pistas falsas o amplificando la atención en ciertos momentos de cercanía entre los actores. En el caso de Engin y Tuba, es posible que haya habido elementos de ambas cosas en juego. Por un lado, su química innegable y su secretismo personal crearon un terreno fértil para la especulación. Por otro lado, la popularidad de Kara para Aşk y la atención mediática que recibieron pudieron haber contribuido a mantener vivo el rumor, incluso cuando no había evidencia concreta para respaldarlo. Pero, ¿qué hay de las otras relaciones de Engin y Tuba? Ambos actores han tenido relaciones públicas con otras personas a lo largo de los años, lo que en teoría debería haber disipado el rumor del romance secreto. Sin embargo, incluso estas relaciones han sido objeto de escrutinio y comparación con la supuesta conexión entre Engin y Tuba. Algunos fans han argumentado que las otras relaciones de Engin y Tuba eran simplemente relaciones, de fachada, diseñadas para desviar la atención del romance secreto.
Otros han sugerido que Engin y Tuba estaban destinados a estar juntos, pero que las circunstancias o el momento no eran los adecuados para que su relación floreciera. Estas teorías, aunque fantasiosas, demuestran el poder de la creencia y la capacidad del público para encontrar patrones y significados incluso donde no los hay. La realidad es que no podemos saber con certeza lo que sucede en la vida personal de Engin y Tuba. Solo ellos conocen la verdad sobre su relación, y tienen derecho a mantenerla en privado si así lo desean. En última instancia, el rumor del romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un ejemplo fascinante de cómo la química en la pantalla, el secretismo personal y la atención mediática pueden alimentar la imaginación del público y crear una leyenda que persiste a lo largo del tiempo. Pero es importante recordar que detrás de los rumores y las especulaciones, hay dos personas reales con vidas, sentimientos y decisiones propias. Debemos respetar su privacidad y evitar caer en la trampa de la especulación sin fundamento. Su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público son lo que realmente importa. Y eso es algo que nadie puede negar. Así que sigamos disfrutando de su trabajo, admirando su talento y apreciando la magia que crean en la pantalla. Pero hagámoslo con respeto y consideración, recordando que son seres humanos con derecho a la privacidad y al anonimato. Ahora bien, quiero proponerles una reflexión final. ¿Por qué nos fascinan tanto los romances secretos de las celebridades? ¿Qué nos atrae tanto de la idea de que dos personas famosas puedan estar enamoradas en secreto, viviendo una historia de amor oculta a los ojos del mundo? Creo que parte de la respuesta reside en la idea de la autenticidad. En un mundo donde todo parece estar cuidadosamente calculado y mediatizado, la idea de un romance secreto nos sugiere que hay algo real y genuino detrás de las apariencias. Nos hace creer que incluso en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo parecen ser producto del marketing y la publicidad, todavía hay espacio para el amor verdadero y la conexión humana. Además, el rumor de un romance secreto puede ser una forma de escapar de la realidad y soñar con un mundo donde todo es posible. Nos permite imaginar que incluso las personas más famosas y exitosas tienen las mismas necesidades y deseos que nosotros: amor, compañía y la búsqueda de la felicidad. Pero es importante recordar que la fascinación por los romances secretos también puede tener un lado oscuro. Puede llevarnos a invadir la privacidad de las personas, a juzgar sus decisiones y a crear expectativas irreales sobre sus vidas. Por eso es fundamental abordar estos temas con cautela y respeto. Podemos disfrutar de los rumores y las especulaciones, pero sin olvidar que hay personas reales detrás de ellos, y que merecen ser tratadas con dignidad y consideración. Así que la próxima vez que escuchen un rumor sobre un romance secreto entre dos celebridades, recuerden esta reflexión y pregúntense, ¿qué es lo que realmente me atrae de esta historia? ¿Estoy respetando la privacidad de las personas involucradas? ¿Estoy creando expectativas irreales sobre sus vidas? Si podemos abordar estos temas con conciencia y respeto, podremos disfrutar de los rumores y las especulaciones sin caer en la trampa de la invasión y el juicio. Y al final, eso es lo que realmente importa. Respetar a las personas, apreciar su talento y disfrutar de su trabajo, sin olvidar que son seres humanos con derecho a la privacidad y al anonimato. Así que gracias por acompañarme hoy en esta profunda exploración del rumor del romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta reflexión final. ¿Por qué creen que nos fascinan tanto los romances secretos de las celebridades? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me interesa mucho conocer sus perspectivas. Y por supuesto, antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y explorando los temas que les interesan. Así que no esperen más y suscríbanse ahora mismo.